Recuerden entonces que esta semana ya explicamos prácticamente la última actividad del mes, prácticamente ya también la última actividad del periodo. Recuerden que por este viernes 30 tenemos una ronda académica. Eso quiere decir que ya empezamos a establecer quiénes estarían hasta este momento todavía con notas pendientes, quiénes no, porque el próximo 5, si no estoy mal, 5 de noviembre, se haría la última entrega del preinforme. La idea entonces, ¿cuál es? Que ustedes estén al día con todas las actividades. Recuerden que si ustedes dicen, no, es que esta actividad es desde julio y ya estamos en noviembre, no importa, muchachos. La idea es que ustedes estén al día con todo. Recuerden que yo sigo recibiendo actividades. Recuerden que la idea es que ya ustedes lleguen a la semana del 9 al 13 y ustedes ya estén absolutamente libres y ya tengan las notas muy claras y no tengan entonces ya después que presentar estrategias de apoyo, que esa es la idea. Si las deben presentar, pues obviamente tendrán ese derecho, pero la idea es que ustedes no presenten porque ya saben que muchas personas están quedaditos en otras áreas y ya se empiezan a acumular 5, 6, 7 trabajos o más. Entonces ya cada vez es más complicado poder responder por todas esas actividades que se están dejando. Listo. Recordemos entonces que tenemos las actividades trabajadas a partir de las escuelas literarias colombianas. Recordemos que vimos inicialmente la escuela precolombina, que hablábamos entonces de todos los mitos indígenas, de todos sus ritos, de su concepto de creación del mundo. Pasamos luego a la parte de la crónica y la conquista, donde el eje principal en este caso, o el momento histórico culminante, es el proceso pues de la colonización. Luego pasamos al romanticismo, que en este caso entonces ya se ve esa gesta de libertad y ya empezamos entonces a tratar de independizarnos de todas esas influencias y del yugo europeo, en este caso España. Y hoy vamos a ver la última escuela literaria. Hay más, pero hasta acá entonces vamos a trabajar. Espero ya el próximo año en noveno retomar toda esta información. Entonces vamos a ver la última escuela literaria llamada el modernismo. Vamos a empezar con un videito y lo vamos explicando. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos los habitantes y visitantes que nos acompañan en la ciudad del aprendizaje. En nuestro viaje de hoy conoceremos qué es el modernismo, sus características y principales representantes. ¿Están listos? Entonces, comencemos. El modernismo es la primera expresión literaria de origen americano. Fue una renovación poética en la literatura de la lengua española, pues cambió las preocupaciones políticas y sociales por los aspectos concernientes a la poesía misma, empleando una métrica, ritmos y rimas no utilizadas hasta entonces. Listo, en este caso entonces el modernismo se convierte en la única escuela literaria, aparte pues del realismo mágico que se dio también en mucha parte de Latinoamérica, pero en este caso fue la única escuela literaria que surgió en Latinoamérica. En este caso, o sea, nació en Nicaragua con el escritor Rubén Darío. Entonces, como vemos, en este caso se ve un cambio y lo que ellos buscaban, los modernistas buscaban, era otra manera de expresar sus emociones y sus sentimientos. Por eso se considera que es una escuela literaria y sus textos son un poco adornados, tienen exceso de belleza y ellos siempre van a querer representar esa belleza en sus textos. Entonces, por ejemplo, aparece siempre el color azul, aparece el oro, aparece la plata, aparecen los cisnes, los lagos, el artista como tal, entonces aparecen los músicos, aparecen todos los pintores en los mismos textos, porque en este caso ya lo que se hace es como reivindicar
ese concepto de belleza que se tiene. Entonces, por ejemplo, para quien no es un cisne hermoso, se considera una de los animales más bellos, entonces por eso siempre se retoman ese tipo de recursos, o por ejemplo el oro, entonces vamos a ver que en los textos siempre aparece gente o alguno de los personajes van a aparecer con joyas o va a aparecer con su color dorado en sus vestiduras, pero siempre aparecen elementos que representen la belleza en todos sus textos. Las principales características del modernismo son: una preocupación por depurar sus obras, dotándolas de musicalidad, plasticidad y coherencia. Su gran riqueza temática, al no limitarse a tratar los temas del entorno, sino que también hablaron de los problemas universales. Listo, en este caso es algo muy importante que ya se van saliendo de la idea del romanticismo. Recuerden que en el romanticismo se amaba y se representaba siempre ese sentimiento, ese amor hacia la naturaleza, hacia la nación, el amor hacia la pareja, y siempre se recordaba y se rescataba todos esos paisajes americanos. En este caso, con el modernismo, también se resaltan, pero en este caso se empiezan a tomar temas más universales, no solamente las problemáticas americanas, y aparte de eso, se empiezan a retomar temas, dioses de otras culturas. Entonces volvemos o en un texto del modernismo puede aparecer, por ejemplo, la literatura griega y latina, los dioses que ellos se representan, o por ejemplo, un gusto por esa cultura asiática. Entonces va a aparecer personajes o van a situar una parte de la obra en ese continente, tratando de retomar esas ideas más universales y no quedarse solamente en ese ideal americano. La dedicación preferenciada al trabajo artístico, elevándolo a la categoría de una profesión. Atravesar dos etapas. La primera, la etapa preciosista, identificada por la evasión de la realidad, y la etapa mondonovista, determinada por una observación de la realidad americana. No limitarse a la poesía, pues sus autores se interesaron por la creación de relatos breves, así como de novelas y ensayos. Listo, entonces vemos que cuáles son los géneros literarios que se resaltan acá. Entonces vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar cuentos, vamos a encontrar muchísimos ensayos tratando de hacer una crítica de la realidad, y las novelas como texto narrativo, tratando entonces de mezclar toda esa riqueza temática, todo ese concepto de belleza universal, y en otros textos, en los mondonovistas, ya ese concepto de belleza desde la realidad americana. Los precursores del modernismo fueron Manuel González Prada, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva, quienes intentaron una reforma del lenguaje. La segunda generación de modernistas estuvo encabezada por el poeta Rubén Darío, quien logró darle trascendencia a la corriente literaria, definiendo sus obras como la expresión original de la nueva estética. Listo, entonces vemos que Rubén Darío se considera el primer precursor del modernismo, fue quien, por decirlo así, institucionalizó la escuela literaria, le dio forma. Entonces siempre vamos a recordar modernismo, el precursor Rubén Darío, que es nicaragüense, con su libro Azul. Es un texto de poemas que titula ese texto de esa manera, azul, como representación de lo infinito, de lo precioso, de lo bello, de lo profundo. Además, dentro del modernismo existieron tres corrientes. La europeizante, que trató de asimilar la cultura europea del momento. La hispánica, que significó un retorno a la cultura española y a las tradiciones latinas. Y la americanista, que señaló el regreso a las fuentes nacionales, al paisaje y al hombre. Los principales autores modernistas fueron
El colombiano José Asunción Silva, con producciones poéticas como Intimidades, el libro de versos y Gotas Amargas, además de la novela De Sobremesa, considerada la más importante del modernismo en América. El cubano José Martí, destacado por sus versos sencillos y los poemas La Rosa Blanca y La Niña de Guatemala. El nicaragüense Rubén Darío, quien lideró el desarrollo del modernismo y escribió obras como Azul, prosas profanas y cantos de vida y esperanza. El uruguayo Horacio Quiroga, con obras narrativas como Los cuentos de la selva y Los arrecifes de coral. Por ejemplo, en este caso de Horacio Quiroga, vemos que él centra mucho su texto en América Latina. Entonces, en Cuentos de la Selva es una obra, es una recopilación de cuentos donde se habla a partir de los animales, son tipo fábula, a partir de los animales recrear esa belleza americana. Entonces están, por ejemplo, textos como Las medias de los flamencos, está textos referentes a las serpientes que se veían en la selva de América Latina. Entonces empieza él a recuperar toda esa tradición americana y a rescatar toda esa cultura. Entonces en esos Cuentos de la Selva siempre se va a recordar toda esa parte de los animales que aparecen en América Latina. También los invito a que se acerquen a ella, que es una obra muy bonita. Y es diferente, por ejemplo, a los textos de José Asunción Silva, que ya son textos más como de esa parte, desde retomar toda esa cultura europea de nuevo. No en vano, por ejemplo, a él se le conocía como José Presunción Silva, porque siempre era pues presunción, o sea, muy de, por decirlo así, un poco vanidoso, y en sus textos siempre recreaba en ese lenguaje musical, esa belleza en los textos. Por eso sus obras no son tan fáciles de interpretar, porque siempre hay una nueva manera de expresión en cuanto al lenguaje. Veamos un poco entonces esta. Me dejan de hacer, por favor, flechitas y rayitas en la pantalla, gracias. Cogen una hojita y la rayan como hacen en primaria. Listo, entonces vemos que el modernismo es un movimiento literario latinoamericano, como ya lo dije, nace en Nicaragua, liderado por Rubén Darío, y que siempre propone un nuevo concepto estético, quitando ya o separándose un poco de todas esas tradiciones que veníamos viendo con el romanticismo. Siempre van en contra de las ideas literarias, y entonces ya se empiezan a ver contrarios y a hacer crítica a esa parte de lo político. Entonces nacen esas críticas a los escritores del romanticismo. Siempre entonces en este caso veíamos que en el romanticismo había un ideal político. En este caso, la literatura con el modernismo se aleja de lo político, se aleja de lo religioso, y por eso siempre tratan de ir en contravía de lo que se está usando, por decirlo así, en ese momento. En ese momento estábamos entonces en pleno auge del romanticismo, entonces ellos empiezan a hacer como contravía, como una oposición a esta escuela literaria. Entonces, por eso siempre tratan de renovar el castellano, van a aparecer nuevos conceptos y empieza a surgir mucho el ensayo como manera de expresión. Entonces vamos a encontrar temas como la misma literatura, el artista como tal, porque siempre, como ya lo dije desde el inicio, en una obra modernista va a aparecer la mayoría de veces el artista, sea un poeta como personaje, sea un escritor, sea un músico, pero siempre aparece el arte como uno de los mismos temas. Y empiezan también, como ya lo vimos, una mirada a la mitología griega, a la parte del Oriente, de Asia, a lo aristocrático, siempre tratando entonces de demostrar la belleza del lenguaje. Vemos entonces, como ya lo vimos, varios géneros literarios, vemos el género lírico, entonces ahí encerramos toda esa parte de la poesía, vemos lo narrativo con José Asunción Silva, por ejemplo, y el ensayo con Baldomero Sanincano.
que es uno de los precursores también del ensayo en Latinoamérica. Vamos a ver ahora alguna pregunta hasta este momento. No, señora, por ahora no. No, señora, La probé. Listo. La probé. Listo. En ese momento entonces ya aparece un enlace que ustedes pueden visitar para que aclarar algunos conceptos o si tienen dudas al respecto. Entonces vamos a trabajar los textos de José Asunción Silva, específicamente la lírica, es decir, poesía. Listo. Entonces, en este caso, vamos a ver qué deben hacer. En un primer momento, van a hacer una interpretación personal. Entonces, ustedes van a analizar estos poemas que acá se presentan. Mariposas, ¿recuerdas? Los deben analizar, leer, analizar, son solamente 2 poemas y en ese caso ustedes me deben decir qué entienden con ese poema. Recuerden que son mínimo, como mínimo, 5 renglones de cada poema, 5 renglones, pero no es que ustedes me vayan a decir, ay, el texto mariposas, hablan de las mariposas que son muy bonitas. No, ¿qué quiere decir el autor? ¿Qué está expresando? ¿A quién va dirigido? ¿Por qué utiliza esa expresión? ¿Con qué lo está comparando? Entonces, que ustedes hagan un análisis profundo de cada uno de esos poemas. 5 renglones por cada uno de ellos. Y en el segundo, identifica 5 características del modernismo colombiano que estén presentes en ellos. Debes ejemplificar y explicar el por qué. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo veo mariposa, el texto mariposa, entonces dice, en tu aposento tienes en urna frágil clavadas mariposas que si brillante rayo de sol las toca, parecen nácares. Entonces en ese momento yo puedo irme al mapa conceptual que tengo acá y entonces yo voy a ver, características, se aleja de las creencias, cambio en el verso y se renueva el castellano. Entonces tengo la primera característica, entonces yo me voy para acá y veo, sí, es que miremos en este verso, de ignotos valles, se está renovando el castellano, utilizan entonces de una manera diferente el lenguaje, entonces yo corto este pedacito, lo pego en una hoja o lo copian en el cuaderno y ponen en este verso, yo veo esta característica y explican por qué. Entonces me deben encontrar 5 características, no en cada uno de los textos, en cada uno de los poemas, sino en todo el texto. En todo el texto ustedes me van a encontrar 5 características entre los dos. Es que yo encontré 2 características en el primero y 3 características en el segundo. Sí, perfecto, está súper bien. Entonces ya tenemos las 5 características entre los 2 poemas. Eso es lo que quiero. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, ninguna. ¿Queda claro? De ninguna está muy claro. Sí, señora. Listo, la fecha de entrega, ya sabe que la tienen para, no les voy a decir 9 de noviembre cerrado, en el transcurso de esa semana lo pueden hacer. Si lo tienen antes, perfecto, lo suben al mismo Padlet, por favor, y yo ahí lo evalúo. Ya saben entonces que la próxima semana no tenemos encuentros, esa semana la dedicamos entonces para resolver dudas y preguntas de esta temática. Llaman o me escriben por el WhatsApp. Recuerden entonces el cumplimiento de las actividades y si tienen algunos pendientes, por favor háganmelos llegar, me los mandan al correo para que ya quedemos al día. ¿Listo? En un momento mando el video al grupo. Si ustedes conocen a algunas personas que no tienen, no están en el grupo, compartan ese video, compartan el enlace. Si tienen la manera, no es que esta persona no tiene celular, no puede ver, la llaman y le dicen, mira, profe, mira, la profesora dijo que podían entregar los trabajos todavía,
para que den esa información y ya empecemos entonces ya como a saldar los trabajos y que todos queden al día. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora, Profe, muchas gracias. No, profe. Hola, ¿alguien me está...? profe, yo, es que el taller de las drogas, yo no lo encuentro ahí en el blog. Lo que pasa es que lo tienes que buscar porque ese fue uno de los más viejos, entonces tienes que bajar y bajar y bajar. Ah, bueno, profe, Mire, por gracias. acá ya ustedes lo van buscando. Mira, acá ya aparece un enlace que dice entradas antiguas. Entonces yo le puedo dar ahí y ahí ya me aparece, mira, actividad 3, el mapa conceptual, el mapa mental y aparece, ¿viste? Ah, bueno, profe, Tienes gracias. que darle por entradas antiguas y ahí aparece porque el blog solamente ahí aparecen las entradas más recientes. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Listo, entonces ya saben, nos vemos pues la próxima semana me escriben si lo necesitan o esta semana. Gracias por la participación, un abrazo. Si tienen alguna duda me cuentan. Listo. Bueno, profe. Bueno.